Bueno, vamos a arrancar una serie nueva titulada ahora El fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Así que te pido que me acompañes a Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Leo. Dice así Pablo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a estar viendo cada domingo un aspecto específico de este fruto. Hoy vamos a arrancar con el amor. Pero antes de arrancar, me gustaría dar tres, no sé si tips o puntos respecto a lo que es el fruto del Espíritu. Mira, el apóstol Pablo ha usado varias ilustraciones a lo largo de las cartas, ¿no? Por ejemplo, cuando él se refiere a la iglesia, dice que la iglesia es el cuerpo o la esposa, ¿no? Pablo usa estas ilustraciones para nosotros poder entender algo específico acerca de esto. Y acá Pablo elige usar la palabra fruto. La palabra fruto. Y la palabra fruto está relacionado con ¿qué ambiente? ¿Con la agricultura o no? Está relacionado con la agricultura. Por eso vamos a ver por qué Pablo elige usar la palabra fruto para hablar del fruto del Espíritu, pero por ejemplo cuando habla de la carne, elige usar la palabra, en el versículo 19, obras de la carne. ¿Por qué no dijo el fruto de la carne y el fruto del Espíritu o las obras del Espíritu? Y mirá, la palabra fruto, cuando yo pensaba en este término, siempre está relacionado con ¿qué el fruto? Con un árbol, ¿o no? Cuando yo veo un árbol que tiene fruto, puedo llegar a la conclusión de que ese árbol está ¿cómo? Está vivo. De que ese árbol tiene vida. Ahora, pregunta, ¿el árbol tiene vida antes de que haya fruto? ¿Sí o no? El árbol ya está vivo y como tiene vida, como está sano, como funciona bien, da fruto. Y lo mismo sucede con aquellos que hemos recibido el mensaje del Evangelio. Dice la Biblia que aquellos que han creído en Cristo como su Señor y Salvador tienen vida eterna. Tienen vida dada por Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice que son una nueva creación. Dios te dio un corazón nuevo, quitó el corazón de piedra que tenías antes y te dio un corazón de carne, vivo. Un corazón con nuevos deseos. Y el fruto, ¿sabes lo que es? Es la evidencia de que hay vida. El fruto del Espíritu es la evidencia de alguien que dice creer en Cristo. Muchos podemos decir creer en Cristo, pero ¿cuál va a ser la evidencia? El fruto del Espíritu. Entonces el fruto del Espíritu es una evidencia de vida, una evidencia de vida. Por eso, a medida que vayamos viendo los distintos aspectos de este fruto, la idea es que cada uno de nosotros podamos analizarnos si esto está en nosotros, si esto se está desarrollando en nosotros, si hay por lo menos indicios de esto. Porque si no los hay, si no hay indicios de esto, no hay vida. Estoy en muerte, permanezco en muerte, como dice 1 Juan. Por eso vamos a ver, vamos a analizarnos, vamos a examinarnos a la luz de estos frutos, de este fruto. Segundo punto, ese primer punto. Segundo punto, es una intro, cortita y al pie. Segundo, fíjate lo que dice el versículo 22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Empieza Pablo a enumerar como a las características o el carácter de una persona. Si yo te pregunto, ¿en quién pensás cuando pensás en alguien que tiene amor, gozo, paz, paciencia, bondad? ¿Quién se te viene a la mente? ¿Quién se te viene a la mente? Fuerte. Cristo. Fíjate que el fruto del Espíritu describe el carácter de Cristo. Entonces nosotros podemos pensar esto, que lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida es formar el carácter de Cristo. El fruto del Espíritu describe a Cristo mismo. Y Romanos 8 dice, por ejemplo, que lo que Dios quiere hacer en nosotros, al habernos salvado por su amor, por su gracia, es formar a Cristo en nosotros.
Entonces vamos a ver si realmente Cristo está siendo formado en nosotros, si tenemos un carácter semejante al de Cristo, si tenemos un carácter como el de Él. Fíjate esto también. Este fruto describe el carácter, es decir, lo que yo soy, ¿no? Ahora nosotros podemos decir, podemos confundirnos de que yo soy alguien maduro en la fe o alguien que creció en la fe por las cosas que hago, ¿no? Uno puede estar muy activo en la iglesia, puede estar en 2, 3 ministerios, puede cantar, puede leer la Biblia, puede hacer cosas espirituales sin ser alguien espiritual. ¿Te das cuenta? Entonces, la señal de que el Espíritu Santo está obrando en la vida de una persona no es tanto lo que yo hago. Yo puedo hacer muchas cosas. Es más, hasta el Espíritu Santo puede usarme a mí para hacer muchas cosas. Predicar a personas, que personas se conviertan. Pero la señal de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros no es tanto lo que hago, sino que esté formado y esté siendo desarrollado este fruto. Porque si yo pienso que estoy creciendo en la fe por las cosas que hago, voy a estar equivocado. ¿Te acuerdas cuando el Señor dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, hicimos esto en tu nombre, hicimos aquello, hicimos esto otro, hicimos obras. Pero el Señor dice, yo no los conozco. No los conozco. Mirá, Dios usó a Judas. Judas era uno de los discípulos. Judas hacía milagros. Judas sanaba personas. Judas predicaba. No era de Cristo. Entonces la señal de que el Espíritu Santo está obrando en la vida de una persona es que este fruto, este carácter, esté siendo desarrollado. Esté siendo desarrollado. Tercero, ¿el fruto de quién es? ¿De quién es el fruto? Es del Espíritu. Pablo no dice acá el fruto de Pablo, o el fruto de Augusto, el fruto de Nico. No, es el fruto del Espíritu. O sea que quien produce este fruto, ¿quién es? Es el Espíritu. El único capaz de transformar tu carácter y de obrar en tu vida para que vos seas alguien semejante a Cristo es el Espíritu Santo. Es su fruto, es algo que Él produce. Ahora, ¿qué responsabilidad tengo yo? ¿Cómo será que lo produce? ¿Que yo me acuesto en la cama y el Espíritu me va a transformar en alguien que ama, que tiene gozo? No. ¿O yo tengo que esforzarme y hacer todo lo posible para que se produzca este fruto? Y no, porque puedo caer en el error de que depende de mí y que lo voy a producir con mis fuerzas. El Espíritu Santo tiene el poder y tiene la capacidad de producir esto en tu vida. Pero nuestra responsabilidad, ¿sabe cuál es? Versículo 16, mirá. Fíjate lo que dice el versículo 16. Digo, pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. O sea, mi responsabilidad es andar en el Espíritu. Porque Pablo después sigue hablando y dice que aquellos que andan en los deseos de la carne, que son contrarios a los deseos del Espíritu, se manifiesta en estas cosas. Y empieza a enumerar cosas en el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, etc. O sea, alguien que anda en la carne, es decir, que busca satisfacer esos deseos egoístas, contrarios a los de Dios, se va a manifestar en estos pecados. Pero aquel que anda en el Espíritu se va a manifestar ¿en qué? En el fruto del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo es quien tiene poder para producir este fruto, pero yo soy responsable, vos sos responsable de andar en el Espíritu. Esta palabra andar tiene que ver con un caminar habitualmente por este lugar. Ahora, ¿qué es andar en el Espíritu? No es nada místico, no es nada, no sé, extravagante. Andar en el Espíritu, Jesús lo dice ahí en Juan 16:13. Mirá, fíjate. Juan capítulo 16, versículo 13. Fíjate lo que dice el Señor. Juan capítulo 16, versículo 13 dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad.
Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Fíjate, acá Pablo está diciendo en Gálatas que el Espíritu Santo tiene deseos. ¿Y cuál es el deseo del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer? ¿A dónde te quiere guiar? A toda verdad. Andar en el Espíritu es andar en nuestro caminar diario a la luz de la verdad. Conocer la verdad de Dios, conocer su palabra y ponerla en práctica y obedecerla. Y así glorificar a Cristo. Y así glorificar a Cristo. Entonces fíjate que mi responsabilidad es muy sencilla. Es andar en mi vida diaria a la luz de lo que la palabra de Dios enseña, a la luz de la verdad. Es poner en práctica la palabra de Dios en mi vida diaria. Todas las escrituras fueron inspiradas por el Espíritu, ¿no? Entonces el deseo del Espíritu es que andemos por estas escrituras. Que llenemos nuestra mente de su verdad y así vivamos en la verdad. Entonces vamos a ver hoy cómo andar en el Espíritu respecto al amor. Vamos a ver el primer aspecto de este fruto, que es el amor. Volvamos ahí a Gálatas 5:22. ¿Tenemos el power? Gálatas 5:22. El amor. Ahí puse, ahí abajo, que el objetivo nuestro hoy va a ser conocer la verdad respecto al amor, obedecerla y así glorificar a Cristo. Pásame la que sigue. Esta palabra amor que usa Pablo acá, el término original es ágape. Los griegos tenían varias palabras para referirse a distintas clases de amor, ¿no? Tenían el amor filios, que era el amor entre hermanos, el amor eros, que era el amor romántico entre parejas, entre esposos. Y esta palabra que usa Pablo es amor ágape, lo cual significa, lo que dice ahí, es amar y servir a una persona para su bien y por su valor y no por lo que pueda aportarme, como Cristo me ha amado y servido a mí. ¿Te das cuenta? Es amar a alguien, servir a alguien con el objetivo de hacerle un bien. Porque entiendo que esa persona tiene un valor. Y así como Cristo me ha amado a mí. Este amor ágape tiene ciertas características, que es incondicional. Es decir, no es que busca servirte porque vio algo bueno en vos, entonces va y lo hace. O no es que busca servirte porque puede beneficiarse de algo. Te sirvo porque me hace sentir bien a mí. No, ahí te estás sirviendo a vos mismo. Te sirvo porque servirte a vos va a hacer que los demás miren y quede bien. No, ahí estás sirviendo a la opinión del público y lo que te hace sentir a vos. Es un amor incondicional. Te sirvo porque me caes bien. No se refiere a eso. Es un amor que no pone condiciones. Te sirve porque entiende el valor que tenés y porque Cristo me ha amado. Y por su valor intrínseco, no por lo que pueda aportarme. Es sacrificial. Este amor ágape es costoso. El amor tiene un costo. Este amor que vamos a ver hoy, tiene un costo. No es fácil. Vamos a ver que es imposible amar de esta manera porque la medida de amor es como Cristo me ha amado a mí. Esa es la vara, esa es la medida. Entonces vamos a ver no solo que es difícil, sino que es imposible. Necesitamos la ayuda del Espíritu. Es un amor gozoso, porque busca el bien del otro y el bien del otro es su gozo. O sea, la persona que ama de esta manera se deleita en ver que el otro está bien. Se deleita en el bienestar del otro. Es voluntario y comprometido. Es decir, que es un amor que su base no es la emoción principalmente. Te amo porque tengo una gana de amarte y me siento con amor. No, te amo porque decido amarte. Me comprometo a amarte. La base de este amor ágape no son las emociones que vienen y van, sino que es el compromiso, una decisión voluntaria de dar este sacrificio. Un amor ágape. El Señor dijo, pasame la que sigue, o puedo usar esto. Ahí está. Fíjate lo que dice 1 Pedro 1:22. Porque yo cuando estaba pensando en este amor ágape dije, es imposible esto.
Pero fíjate lo que dice 1 Pedro. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Fíjate que cuando nosotros creímos en el Evangelio, hemos sido purificados en nuestras almas. Al creer la verdad, fuimos purificados por el Espíritu. Y te dice, ¿para qué? Para un amor ágape. Es decir, que en el momento que vos recibiste a Cristo, que fuiste salvado por Dios, el Espíritu Santo ya te capacitó para amar de esta manera. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Es decir, que estamos capacitados porque tenemos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos purificó para este amor fraternal. ¿Te das cuenta? O sea, no tengo excusa. Ya tengo la capacidad, ya Dios me dio esto. ¿Qué tengo que hacer? Ejercitarlo. Es como que yo, por ejemplo, nunca fui al gimnasio. Nunca toqué un gimnasio, dudo de ir a un gimnasio. Ahora viene el profe de Educación Física, Andrés Acosta, y me dice, pero vos podés ir al gimnasio, estás capacitado para ir al gimnasio. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque estás bien de salud, porque estás bien físicamente. O sea, tenés todas las capacidades para ir al gimnasio. Sí, pero yo no puedo. No, sí podés. ¿Qué pasa? No lo estoy ejercitando. O sea, tengo los músculos atrofiados. Literalmente, necesito ir al gimnasio para ejercitar esos músculos que ya tengo. Y con esto es igual. Ya el Espíritu Santo ya me capacitó para amar. ¿Por qué? Porque fui purificado, porque fui perdonado, porque fui salvado por Dios. Entonces tengo que empezar a poner en práctica. Tengo que empezar a amar. El amor, este amor ágape, es una marca distintiva de alguien que es discípulo de Cristo. El Señor dice, en esto van a conocer el mundo, que son mis discípulos. ¿Cómo? Por el amor ágape que se tengan unos a otros. O sea, es una marca distintiva. ¿Cómo sé que alguien es discípulo de Cristo? Porque ama a su hermano. Porque ama a su hermano. Ahora, no solamente es la marca distintiva, sino que es la evidencia de que alguien pertenece a Cristo. Porque 1 Juan dice que aquel que aborrece a su hermano, que no ama a su hermano, permanece en muerte. Es decir, ¿cómo sé yo si realmente soy un hijo de Dios? ¿Amo a mi hermano? ¿Me interesa la vida de mi hermano? ¿Deseo servir a mi hermano así como Cristo me amó? Porque si soy indiferente, si no me congrego, si no formo parte del pueblo de Dios, que es la iglesia, si vivo mi vida centrada en mí mismo, estoy dando evidencia de que sigo en la muerte. No tengo vida. Entonces, fíjate la importancia del amor para nosotros, la iglesia, los discípulos. Hemos sido salvados por amor para amarnos los unos a los otros, de manera fraternal, como hermanos, sincera y pura. Y pura. Paso yo. Por eso vamos a conocer y vamos a buscar hoy poner en práctica este mandamiento. Un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo lo he amado a ustedes, que también se amen unos a otros. Vamos a ver 3 cosas de este mandamiento y vamos a salir desafiados acá para ponerlo en práctica. Primero, acompáñame en Filipenses 2. Mira, vamos a ver a alguien. Vamos a ver cómo se ve este amor, este fruto, este aspecto de este fruto en alguien, en un cristiano, en un discípulo. Filipenses 2, versículo 19. Está escribiendo Pablo a la iglesia de Filipos y Pablo le escribe desde la cárcel. Estaba en una cárcel en Roma y escribe esta carta a sus hermanos en Filipos. Fíjate lo que dice Filipenses 2, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Fíjate estas palabras, yo quiero que prestemos atención un poco a estas palabras. Fíjate, Pablo desde la cárcel está pensando en sus hermanos en Filipo. Y fíjate lo que dice, espero enviarles pronto a Timoteo para yo saber de ustedes
para estar yo de buen ánimo. Fíjate, esto es una locura. Pablo, estás en cárcel. Tenés que pensar un poco en vos, Pablo. Tenés que pensar, buscarte un buen abogado y cómo salir. Ahí vas a estar de buen ánimo. Pero fíjate cómo el corazón de Pablo estaba puesto en sus hermanos de Filipos. Y su buen ánimo dependía de saber cómo estaban ellos. O sea, Pablo se iba a gozar de saber que ellos estaban bien. Esto es amor, ¿eh? Esto es amor ágape. Así se ve el fruto, el aspecto del amor desarrollado en un discípulo. Está preocupado por el bienestar de sus hermanos. Y él va a estar bien cuando sepa que sus hermanos están bien. Versículo 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por nosotros, por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ahí ya está hablando de Timoteo. Dice, le voy a enviar a Timoteo porque no conozco a alguien como él, que sinceramente se interese por ustedes. Y fíjate lo que dice Pablo acá cuando dice porque todos, se está refiriendo a otros hermanos de la fe. Dice porque todos buscan lo suyo propio, pero no lo que es de Cristo. Fíjate, el amor ágape, amarse, servir a una persona para su bien, tiene un interés genuino por el bienestar del hermano. Se interesa sinceramente por el bien de su hermano, por el bien espiritual de su hermano, por el bienestar material de su hermano. Es decir, el amor ágape no se mira a sí mismo, sino que levanta la mirada y mira alrededor. Como dice Filipenses 2 antes, dice, no busca lo suyo propio, sino que pone los intereses de los demás por encima de él. Considera al otro como superior a sí mismo. Esa es la actitud que tuvo Cristo. Y Pablo después dice que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se hizo hombre, vivió una vida de obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. El amor ágape, primero, levanta la mirada y mira alrededor. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Te interesa genuinamente el bienestar de tu hermano? Cuando los domingos oramos los unos por los otros, que es hermoso. Y oramos, ¿no? Y nos contamos cosas. Nos contamos cosas y oramos por la necesidad del otro. Después en la semana, ¿seguís orando? ¿Te interesa genuinamente lo que tu hermano te contó en ese momento y te interesa que esté bien y orás por él y lo buscas animar o como sea, ayudarlo? ¿O queda solamente en que, bueno, sí, oramos los unos por los otros porque tenemos que orar antes del mensaje? El amor ágape se interesa genuinamente por su hermano. Ahora, tiene algo más este amor, que no es solamente un interés genuino por el hermano, sino que ese interés genuino por el hermano lo lleva a hacer algo concreto por el bien de su hermano. Fíjate, Pablo estaba en la cárcel y Pablo decidió escribir una carta. Que para nosotros hoy, siglo XXI, escribir una carta es agarrar un papel y una lapicera y escribirla. Siglo I, escribir una carta tenía todo su costo, tenía toda su preparación porque era en papiro, era una preparación tremenda. Pablo decidió dedicar tiempo, costo, plata, en escribir una carta para sus hermanos, para animarlos, para enseñarles, para confrontarlos. Se tomó tiempo. Ahora no solamente Pablo, sino también Timoteo. Y después Epafrodito, que es quien va a llevar la carta. Fíjate, viajar en el siglo I no era como en el siglo XXI. En el siglo I viajar de Roma a Filipos, Grecia, era peligroso, era de meses, era un desgaste físico importante, pero Timoteo y Epafrodito lo hicieron porque les interesaba genuinamente el bienestar de sus hermanos. Primera de Juan 3:18, mirá, búscalo. Primera de Juan 3:18. Vamos a leer del 17 y 18 dice, pero el que tiene bienes, vamos a leer del 16 mejor, perdón. En esto hemos conocido el amor, en que Él, Cristo,
puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Juan es muy gráfico acá, dice, mirá, Cristo dio su vida, su vida por vos. Vos también das la vida por tu hermano. Pero después va a un ejemplo mucho más cotidiano. Porque te pregunto sinceramente, ¿vos darías la vida por tu hermano? Yo capaz hoy respondo que sí, ¿eh? Ahora, Juan va a un ejemplo más cotidiano. Si ves un hermano que no tiene abrigo, y vos tenés abrigo, o que tiene necesidad, perdón, y vos tenés para suplirle esa necesidad y no se lo das, ¿cómo puede ser? El amor de Dios parece que no mora en vos. Por eso dice Juan, no ames de palabra ni de lengua. Sí, yo daría la vida por vos. Amás de hecho y en verdad. Concretamente. Sin duda daríamos la vida. Capaz, demos la vida por el otro. Nunca llegué, no creo que ninguno de acá lleguemos a ese extremo. Pero el amor ágape, el amor de Cristo se manifiesta en hechos concretos. Un hermano tiene necesidad, voy y suplo. Acción concreta. ¿Podés identificar en tu vida cuándo fue la última vez que hiciste una acción concreta por el bien de tu hermano? Si no podemos identificar eso, estamos desobedeciendo este mandamiento. O te lo digo diferente, ¿podés identificar alguna vez en este mes un hermano que hizo algo concreto por tu bien? Tenemos que crecer en este amor. Tenemos que seguir creciendo. Por eso el amor ágape, este amarse, este servir a una persona para su bien y no por lo que pueda darme a mí, se interesa genuinamente y hace algo concreto. Pero sigue hablando Jesús y dice Jesús en ese mandamiento, ámense los unos a los otros. Yo tengo que entender quién es mi hermano para amarlo. Tengo que entender el valor de mi hermano para amarlo. Fíjate que Pablo era muy consciente que él le estaba escribiendo a sus hermanos en la fe. Por eso yo tengo que entender. 1 Corintios 2:26 dice, al final, eso que está en negrita, dice, son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Fíjate esto, vos en el momento que creíste en Cristo, fuiste unidos a Cristo. Es decir, vos hoy estás unido espiritualmente a Cristo. Literal, ¿eh? Ahora, no solamente yo estoy unido a Cristo, sino que también mi hermano está unido a Cristo. Y si mi hermano y yo estamos unidos a Cristo, entre nosotros dos tenemos comunión. La palabra comunión significa una unión en común, es decir, estamos unidos a Cristo, pertenecemos a Cristo, pertenecemos al mismo cuerpo. El mismo cuerpo. Fuimos salvados por el mismo Dios, por la misma gracia. Cristo murió por mí, pero también murió por mi hermano. El Espíritu Santo mora en mí, pero también mora en mi hermano. Estamos unidos. Fíjate el que tenés al lado. Míralo 2 segundos. Estás unido a ese. ¿Te gusta o no? Estás unido. Estás unido a esa persona. Ahora, es una unión que es eterna, ¿eh? Porque vamos a estar eternamente juntos. Vamos a estar con Cristo, eternamente con Él. Es la relación eterna. No hay otra relación eterna en esta tierra. El matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Las amistades con los compañeros del trabajo, si no tienen a Cristo. Pero la unión con mi hermano es eterna. Es eterna. Imagínate que viene el Nico. ¿Dónde está Nico? Viene Nico y me pega en el hombro. Me pega en el hombro acá, huesito dulce, ¿no? Y yo le digo, Nico, ¿me pegaste a mí? Y Nico dice, no te pegué a vos, te pegué a tu hombro. ¿Cómo? ¿Tiene sentido o no? No. Fíjate esto. Cuando nosotros pecamos contra nuestro hermano, estamos pecando contra el cuerpo de Cristo
y estamos pecando contra Cristo mismo. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros no amamos a nuestros hermanos y pecamos contra Él, sea de forma activa o pasiva, porque hay manera de pecar pasivamente con mi hermano, ¿sabes cómo? Siendo indiferente, cerrando el corazón, como dice acá 1 Juan, siendo egoísta, pensando en mí y después si tengo tiempo en el otro. Es una forma de pecar contra mi hermano pasivamente. Hay formas de pecar activa, que hemos visto un montón cuando vimos la carta de Santiago. Hablar mal de mi hermano, criticar a mi hermano, hacer diferencias de persona, ser favoritista, tratar a uno con un tipo de afecto especial y con el otro, ¿sí? ¿Todo bien? Cuando yo peco de esta manera contra mi hermano, estoy pecando contra el cuerpo de Cristo y contra Cristo mismo. Ahora, vamos a lo contrario. Cuando yo amo a mi hermano, cuando yo velo por el bienestar de mi hermano, cuando yo de manera concreta muestro este amor, no solamente estoy amando a mi hermano, sino que estoy amando ¿a quién? A Cristo. Mateo 25, el Señor dice, si vos le das un vaso de agua a cualquiera de estos pequeñitos, me lo estás dando a mí. ¿Te das cuenta? Cuando dice pequeñito se está refiriendo a otros hermanos. O sea, cuando yo hago algo por el bien de mi hermano, mostrando el amor de Cristo, estoy amando a Cristo. Estoy amando a Cristo. Por eso 1 Juan dice, ustedes dicen que aman a Dios, pero aborrecen a su hermano. Dicen amar a alguien que es invisible, pero no aman a alguien que es visible. No tiene sentido. Por eso, ¿cómo puedo saber cómo está mi amor a Dios? Tengo que preguntarme, ¿cómo está mi amor hacia mis hermanos? No puedo desconectar el uno al otro. Aquellos que estamos en ministerios, que servimos en un ministerio formal de la iglesia, ¿no? Siempre decimos, servimos a Dios, ¿o no? Y es cierto, servimos a Dios. Pero ¿cómo servimos a Dios? Sirviendo a la persona, sirviendo a mi hermano, sirviendo a ese niño, a ese a ese adolescente, a ese joven, sirviendo de manera concreta a ese matrimonio. Por eso yo no puedo desconectar jamás el servir a Dios de servir a una persona. No puedo desconectar nunca el amar a Dios y el amar a un hermano. Porque yo no puedo decir que amo a Dios y soy indiferente. O simplemente cumplo con los ciertos deberes que tengo. No puedo decirlo. Es una incoherencia. Por eso, los unos a los otros. Servimos a la persona por el valor que tiene. Está unido a Cristo. Es mi hermano. Y es más, podemos llevarlo un poco más allá de esto. Si yo no amo a mi hermano, de alguna manera tampoco me estoy cuidando a mí. Porque él es miembro del mismo cuerpo. Si yo voy y me pego el pie contra esta maceta, no puedo decir solamente que se hizo daño el pie. No, me hice daño yo. Me duele a mí. Tenemos que amar a nuestros hermanos de manera concreta. De esta manera mostramos que conocemos a Dios. Mostramos que somos discípulos de Cristo. Y es una evidencia de que amamos a Dios. ¿Estás amando a tu hermano? ¿Estás sirviendo a tu hermano? ¿Alguno de acá se acuerda de la cantidad de unos a otros que hay en el Nuevo Testamento? Lo hemos visto en los jóvenes. ¿Cuántos eran? Más de 10, ¿o no? Anímense, oren los unos por los otros, exhórtense los unos a otros. ¿Qué más? Confiesen sus pecados unos a otros. Busquen la paz los unos a los otros. Fíjate, ¿cómo puedo amar de manera concreta a mis hermanos? Bueno, poniendo en práctica el uno a lo otro. El uno a lo otro. Los unos a los otros. El Señor dice, ámense los unos a los otros. Pablo, Timoteo, Epafrodito acá en Filipenses son ejemplos de eso, de cómo se ve este amor de manera concreta. Ahora yo cuando leía ahí en Filipenses 2 capítulo 19, leía este amor de Pablo por sus hermanos de Filipo, cuando leía cómo Pablo hablaba de Timoteo
y decía, yo no tengo ninguno como Timoteo que se preocupe sinceramente por otros y que no busque su bien. Cuando leía esto y veía este fervor con que Pablo habla de sus hermanos, me veía a mí y decía, falta mucho, falta mucho. Tenía ese sentido de insuficiencia. No he desarrollado este amor. No me interesa genuinamente mi hermano. Es más, hasta podemos tener un interés egoísta. Y me preguntaba, ¿cómo puedo hacer para expandir mi capacidad de amar a mi hermano? ¿Cómo puedo hacer para desarrollarme? ¿Cuál es la fuerza impulsora de este amor? ¿Dónde la encuentro? Y el mandamiento que leímos nos dice, ámense unos a otros como yo lo he amado a ustedes. O sea, ámense unos a otros así como Cristo te ama. Y yo cuando leía de chico este mandamiento y decía, uy, es imposible. Y sí, es imposible. Me medía con la estatura de amor que pide Cristo y yo decía, no, yo no llego. Y es cierto, no llegamos. No llegamos. Por eso necesitamos, ¿qué necesitamos? El Evangelio. Fíjate que como yo lo he amado a ustedes, no solamente la medida con la que yo debo amar, sino que es el motor, el combustible por el cual yo amo. Pablo, buscame mirar, 2 de Corintios 5:14. Cinco, 14 y 15. Fíjate cómo Pablo veía el Evangelio y cómo Pablo miraba el Evangelio y cómo Pablo se recordaba el Evangelio a sí mismo. Porque yo leía esto y decía, quiero amar como Pablo, quiero amar como Cristo. Pero quiero imitar a Pablo también. Mirá cómo Pablo amaba, mirá cómo Timoteo amaba, mirá cómo Epafrodito amaba. ¿Cuál era su motor? Fíjate lo que dice 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fíjate, cuando Cristo dijo, así como yo lo he amado a ustedes, no solamente me está poniendo la vara con la cual debo amar, sino que me está dando la fuerza impulsora, el motor de mi amor, de nuestro amor. ¿Y cuál es el motor? El Evangelio, el amor de Cristo. Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe. Esa palabra constreñir tiene que ver con algo que me aprieta, me impulsa. Hay algo dentro mío, dice Pablo, que me aprieta y es el amor de Cristo. El amor de Cristo me impulsa. Pero ¿cómo, Pablo? ¿Cómo te impulsa el amor de Cristo? ¿Cómo te constriñe el amor de Cristo? Pensando en esto. Pensando en esto. ¿Y ahí qué está hablando? El Evangelio. Cristo murió por mí. Pablo recordaba continuamente que el Hijo de Dios dio su vida por un pecador como él. Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Es más, 1 Timoteo 1:15, mirá, fíjate lo que dice. 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Cómo Pablo podía crecer en amor hacia sus hermanos? No es porque había algo especial en él, no es porque él tenía algún tipo de poder especial, sino porque continuamente se recordaba el amor de Cristo hacia él. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. Y dice Pablo, de los cuales yo era el primero. No dice era, dice de los cuales yo soy el primero.
Acá Pablo no es que está siendo un orgulloso y diciendo, yo soy el primero, a ver quién sigue. No, no. Con esta palabra, con esta frase, yo soy el primero, Pablo estaba siendo consciente de que él era un pecador. Estaba siendo consciente de que él tenía debilidad. Estaba siendo consciente de su propia miseria. En Romanos 7, Pablo dice, hago lo que no quiero hacer, lo que quiero hacer no lo hago. Miserable de mí, dice Pablo. Pablo era un hombre consciente de su propia condición. Sabía que era un pecador. Sabía que su pecado abundaba en él. Pero no se quedaba en la autocompasión o en el agarrar el látigo y darse, sino que iba directamente a Cristo. Yo soy un pecador. Yo soy un pecador. Pero Cristo murió por mí. En mí el pecado abunda, pero su gracia sobreabundó. Miserable de mí, dice Pablo en Romanos, ¿quién me va a poder librar de este cuerpo? Gracias a Dios por Jesucristo. Pablo meditaba, estudiaba, memorizaba, entendía, buscaba profundizar en el Evangelio, en lo que Cristo hizo por él. Te pregunto algo sinceramente, ¿entendés o te sabés amado por Cristo? ¿Te sabés amado por Cristo? ¿Sos consciente de que el Hijo de Dios, vino a este mundo y murió como un criminal por vos? Cargando en la cruz toda tu miseria, todo tu pecado, toda tu maldad, toda tu corrupción, y que solamente gracias a Él tenés perdón, que solamente gracias a este amor de Cristo tenés salvación, solamente gracias a lo que el Hijo de Dios hizo solo, porque estuvo solo en la cruz, solamente gracias a Él tenés libertad del pecado. ¿Cómo puedo hacer que el amor de Cristo me constriña como lo constreñía Pablo? Necesitas pensar el Evangelio. Necesitas recordar continuamente lo que Cristo hizo por vos. Mirá, una persona definió el Evangelio de esta manera. El Evangelio es algo sencillo que lo puede entender un niño, pero es tan profundo, es tan bello, es tan maravilloso, que no nos va a alcanzar la eternidad para comprender, para profundizar en lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso el Evangelio no tiene que ser ese mensaje que nosotros escuchamos al inicio de nuestra vida cristiana. No, el Evangelio tiene que estar continuamente en mi mente. Tengo que pensar continuamente en lo que Cristo hizo por mí. De esa manera el amor de Cristo te va a constreñir. Y de esa manera vas a poder amar a tu hermano como Cristo te ha amado a vos. Que el amor de Cristo te constriña pensando en Cristo. Pensando en Cristo. Mirá, nos congregamos cada domingo, cantamos alabanzas, escuchamos un mensaje, tenemos comunión. ¿Y sabes por qué Dios diseñó todo esto? De alguna manera Dios lo diseñó para que continuamente como pueblo de Dios recordemos lo que Cristo hizo. Alabamos y cantamos canciones que hablan de Cristo. Escuchamos un mensaje que está enfocado en Cristo. Oramos unos a otros y así nos demostramos el amor de Cristo. Mirá, Dios nos dio todas estas cosas para que sigamos profundizando en el amor de Cristo. Pero no solamente estas cosas comunitarias, sino que también vos individualmente tenés que ir a solas y conocer a Cristo. ¿Estás conociendo a Cristo? ¿Estás profundizando en tu relación con Cristo? Porque a menos que esto no suceda, el amor de Cristo no te va a constreñir. Y no vas a amar a tu hermano como Cristo te ha amado a vos. Ámense los unos a los otros, así como Cristo te ha amado. Y me gustaría terminar orando para que Dios ponga en nosotros hambre por conocer el amor de Cristo. Pero no solamente eso, sino para que podamos de manera concreta mostrar el amor de Cristo. Y así
crecer en este fruto. Así crecer en este fruto.